cianosis, edema. Edema hemos hablado muy poco, pero otra de las cosas que vamos a tocar ahora, también es uno de los motivos de consulta muy a menudo, es el tema del dolor torácico, ¿no? Entonces, para el tema de cardiovascular, primero vamos a sentar las bases para luego poder entender cuál es el desarrollo, ¿no? Entonces, en este caso, a ver, vamos a empezar. Para empezar, bueno, vamos a decir que el Día Mundial del Corazón, el Día Mundial del Corazón, el día 29 de septiembre, y algunos consejos, ¿no? Salud, para tener siempre una salud eh, cardíaca buena, es reducir el consumo de sal, hay que limitar el consumo de alcohol, mantener un peso saludable, un peso ideal. Bueno, definitivamente no fumar, ¿no? Hacer ejercicio de forma frecuente y tratar de llevar una dieta saludable. Una vez que tenemos eso, o sea, podemos condicionarnos para tener una buena salud cardiovascular, ¿no? La disnea. Yo me acuerdo mucho que cuando hicimos la clase de, de síndromes de consolidación, también tocamos disnea. Y me acuerdo que les puse una tabla de disnea de la MRC, de la MMRC, porque es la tabla modificada, porque esa es por la American Thoracic Association, ¿no? La ATA, que es la que, digamos, para el tema de afecciones pulmonares es la que domina en el mundo, ¿no? Sin embargo, para el tema de disnea, vamos a usarla, en este caso, como es una disnea de origen cardíaco, vamos a usar la clasificación NIHA, ¿no? La de New York Heart Association. Eh, También les mencioné que para el tema de de todo lo que vendría a ser fisiología o fisiopatología cardiovascular, nosotros nos basamos siempre en guías. Yo siempre les he mencionado que el libro te va a decir una cosa, pero nosotros tenemos que basarnos en guías, en cosas que estén más actualizadas, ¿no? Felizmente, para ciertos temas, todavía el libro sigue teniendo la respuesta, pero por ejemplo, esta clasificación de la New York Heart está desde 1974, si mal no recuerdo, y desde aquella época no se modifica. Eh, Todavía se mantiene, pero bueno, la guía que nosotros vamos a usar, hay dos guías que digamos, entre comillas, se pelean en todo el mundo, ¿no? Que es la de la AJA, que es la de la American Heart Association, y la de Europe- la de European Society Cardiovascular, ¿no? Que es la europea. Entonces nosotros adoptamos casi todas las indicaciones y sugerencias de la guía europea. Entonces, en razón de ello, también vamos a orientar un poco nuestro tema para, para poder enfocarnos siempre con la guía europea, ¿ya? Sobre todo para el tema de manejo de hipertensión va a ser muy importante porque ya hay, digamos, dos, hay en la AJA, ciertos cambios, pequeños cambios, representan unos outcomes digamos, difiere mucho de lo que vendría a ser la guía europea, ¿no? Ya lo vamos a ver, tranquilo. De repente me estoy adelantando mucho, pero eh, vamos a ir teniendo en cuenta que nosotros nos vamos a guiar de la guía europea. Entonces, como siempre, empezamos por un tema de definición, ¿no? Eh, la Disney es una sensación naturalmente incómoda. eh, Básicamente lo que es Disney ya lo hemos tocado. La definición no va a cambiar, es una sensación de falta de aire, ¿no? O una sed de aire. Entonces, eso es básicamente el tema de la disnea. Pero, ¿cuál es la diferencia entre una disnea que es netamente pulmonar de una disnea cardíaca? ¿No? Ya lo vamos a ver, ¿no? Esta disnea cardíaca dice, aparece siempre que la demanda ventilatoria, ¿no? La disnea aparece siempre que la demanda ventilatoria y por ende el aire no puede ser satisfecha por la capacidad de respuesta del individuo. Sí, es cierto, o sea, hay cierta demanda, cierta actividad física o cierta actividad coronaria y necesitas mayor consumo de oxígeno y este oxígeno no es suministrado de forma adecuada, por lo tanto va a presentar una disnea, ¿no? La disnea, originada por una afectación cardíaca, puede manifestarse solo cuando aumentan las demandas metabólicas. Eso es cierto. Eso, por ejemplo, ahí empezamos con una gran diferencia. Mientras que la disnea, que es netamente pulmonar, la afectación es a nivel de la difusión, ¿no? Porque se acuerdan que hicimos unos gráficos en los que estaba la membrana alveolar, el intersticio y el capilar, ¿no? Entonces,
si hay una alteración a nivel de esa estructura, ya sea porque no llega el suficiente suministro de oxígeno, porque puede tener un proceso obstructivo bronquial, o de repente hay un aumento de la membrana, ya sea por intersticio, ¿no? La cosa es que no hay una buena difusión. La disnea es incluso, digamos, cuando las demandas metabólicas están a nivel basal, porque el problema es la captación. En la disnea cardíaca, el problema no necesariamente va a ser la captación, porque en un edema agudo de pulmón, por ejemplo, puede simular, ¿no? Las veces de una fibrosis intersticial, pero normalmente estas disneas, ¿no? Se dan, por eso dicen, ¿no? Puede manifestarse solo cuando aumenta la demanda metabólica. Y la demanda metabólica aumenta, por ejemplo, en una taquicardia también. O sea, no necesariamente es porque estoy haciendo alguna actividad física, sino, por ejemplo, en una respuesta adrenérgica. Vamos a suponer que están viendo una película, ¿no? Y en esa película, yo qué sé, de suspenso, una escena les causa a usted miedo, terror, los pone de repente en alerta, hay una descarga adrenérgica, el corazón entra en taquicardia, fisiológica, ¿no? Porque no, pues no hay una taquiarritmia, ¿no? A eso me refiero. Y naturalmente, por esa taquicardia transitoria, tu corazón comienza a demandar más oxígeno. Entonces el problema, y ahí el paciente cursa con una disnea. ¿Pero por qué? Por aumento de la demanda de oxígeno del corazón, por una taquicardia transitoria, producto de un evento adrenérgico, no por un evento pulmonar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Sí, doctor. ¿Sí? Por favor, yo sé que la clase se está grabando todo, pero sí voy a pedir por favor que participemos un poco, o sea, que sigamos, porque la idea es que no nos perdamos, ¿no? O sea, si sentamos bien las bases, vamos a poder tener todo el contenido final muy bien. Ya les he dicho que yo quiero que ustedes aprendan y aprendiendo podemos aprobar todo el curso. Los tipos de disnea. Los tipos de disnea, naturalmente, va a haber una disnea, les estoy diciendo, no, va a haber una disnea cuando aumenta la demanda metabólica. Perfecto. ¿Esa demanda metabólica puede ser al esfuerzo? Claro que sí. Vamos a suponer que usted empieza a subir una escalera, va a necesitar mayor trabajo del corazón, ¿no? Sin embargo, por alguna alteración cardíaca, ya sea por una insuficiencia cardíaca, ya sea por una insuficiencia valvular, ya sea por una estenosis mitral, o sea, algunas alteraciones van a hacer que el flujo circulatorio, que la circulación tanto mayor como menor se vean alteradas, ¿no? Y generan pues un déficit en el aporte de oxígeno y esto de aquí, en todo caso, sería una disnea al esfuerzo, ¿no? Porque usted está subiendo, por ejemplo, una escalera. Sin embargo, les acabo de hacer un ejemplo, ¿no? Que ustedes están en el cine, ven una escena de repente que les llama la atención, eso es una disnea en reposo porque ustedes están sentados, ¿no? No recuerdo haber visto una persona que esté en el cine pues haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, estando en reposo por una escena puede ocasionar pues una disnea, en este caso transitoria, ¿no? Pero también puede ser una disnea continua o paroxística. De aquí lo que quiero que vean es que la paroxística, ¿qué quiere decir paroxística? Paroxística quiere decir brusca, rápida, violenta, que no es perenne, que muchas veces puede ser transitoria, ¿no? Entonces esta paroxística casi siempre, o sea, casi siempre no, discúlpeme, se ve muy relacionada a la reabsorción del líquido intersticial. Y esta reabsorción del líquido intersticial normalmente cuando se da cuando el paciente se encuentra en decúbito supino. Entonces, cuando un paciente tiene, por ejemplo, ¿no? Ya un caso bien acentuado, una falla cardíaca, el paciente no tolera estar en decúbito supino, ¿no? ¿Eso cómo se conoce? Como ortopnia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Mm, Porque, o sea, digamos, ¿qué diferencia habría en que el corazón que tiene una falla cardíaca, ¿no? ¿Acaso el corazón va a hacer su trabajo, o sea, va a contraerse de una manera distinta cuando el paciente está parado que cuando el paciente está echado? No, el corazón se sigue contrayendo de la misma forma. Lo que cambia es la distribución de los líquidos y la distribución de las fuerzas. Cuando el paciente está en decúbito supino, o sea, echado, ¿no? Todas las fuerzas prácticamente se
se equiparan, porque recuerden que incluso la gravedad tiene una interacción a ese nivel, ¿no? Para poder hablar de la presión hidrostática. Entonces, si las fuerzas se equiparan, el líquido que en teoría estaría en el intersticio, ¿no? O sea, discúlpeme, que debería estar intravascular pasa al intersticio y esto te genera un edema agudo del pulmón, ¿no? Entonces, eso de ahí es, por ejemplo, el mecanismo fisiopatológico por el cual el paciente no puede estar en decúbito supino, porque hay una redistribución de los líquidos, ¿no? Y esto se libera al pulmón, ¿no? Y va a generar pues una mayor dificultad respiratoria, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, doctor, sí. Ok, bueno. De ahí los tipos de disnea es importante saber porque de acuerdo a la característica de la disnea, podemos pensar en algunas cosas, ¿no? Yo siempre les he dicho, o sea, me acuerdo mucho cuando yo les hice la clase respiratoria y les dice, ¿cuál es la diferencia entre una taquipnea y una polimnia? ¿No? Y les dije, o sea, muchas veces describimos paciente taquipneico, paciente polimneico, sí, pero la polimnia necesariamente cursa con taquipnea. Entonces, no es necesario decir que el paciente está en ambos cuadros. Lo mismo es aquí. O sea, vamos a determinar cuál es el tipo de disnea para nosotros poder saber si es una disnea, por ejemplo, de origen cardíaco, de origen hepático, de origen renal o incluso de origen pulmonar, ¿no? Entonces, porque cada una tiene sus características. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el tema de una disnea cardíaca, sí, claro que sí. Eh, entonces, para los tipos de disnea, la ortopnia, para también hablar con propiedad, ¿no? La ortopnia, ¿a qué me refiero con ortopnia? Cuando el paciente no tolera el decúbito supino. ¿Qué quiere decir el decúbito supino? Naturalmente que el paciente esté echado boca arriba. Y ya les acabo de decir, por ejemplo, por qué es que se presenta esta ortopnia, ¿no? En las fases iniciales, ¿no? En las fases iniciales de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Eh, el paciente puede tolerar cierto grado de, digamos, cierto tiempo en ortopnia, ¿no? Pero luego va a presentar una disnea paroxística, ¿no? Porque ya les expliqué por qué, ¿no? Pero ya cuando están en una falla cardíaca, pues, acentuada, o con una falla cardíaca, por ejemplo, con FEBI disminuido, ¿no? Ya prácticamente el paciente no tolera, pues, ni siquiera 10 segundos, ¿no? Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo en la clase de falla cardíaca, que nos toca, creo, de aquí unas 3 4 clases, nos toca falla cardíaca. La trepopnia es una disnea al decúbito lateral. Y cuando tenemos una disnea al decúbito lateral, ¿no? ¿Por qué les pongo esta disnea al decúbito lateral? Porque, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan? Que si yo tengo una falla en la bomba, que sería el corazón, y esto de aquí me da una falla, naturalmente una falla pulmonar, ¿no? O sea, porque recuerden que el corazón va de la mano, en la circulación menor va de la mano con el pulmón, ¿no? Entonces, cuando tenemos una falla cardíaca, ¿no? Y una hipertensión retrógrada, ¿ok? ¿Ustedes creen que la afectación sería, por ejemplo, solo digamos, de repente en el pulmón derecho o solo en el pulmón izquierdo o en ambos? ¿Qué creen ustedes que sucedería? Vamos, no sé, Berman. Hola. Bueno, bueno, como les dije al final, igual, vamos a continuar. Entiendo que de repente estamos en una hora poco adecuada. Ha sido también que se me ha complicado el día, pero como les dije, por favor, siempre espero la mejor disposición de todos ustedes. ¿Ya? Bueno, A ambos ya pulmones. ven, sí, claro, la afectación sería en ambos pulmones, ¿no? Entonces, digamos, si yo tuviera una trepopnia, tendría que ser bilateral, claramente, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si yo tuviera un neumotórax, el neumotórax
digamos, la mayoría de neumotórax es unilateral. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una trepopnia, normalmente, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, pero no es bilateral, lo que debo pensar que el problema es pulmonar y no cardíaco. ¿Ok? Se dan cuenta cómo esas cositas nos van detallando, o sea, nos van orientando el diagnóstico, ¿no? Y la vendopnia, hay una disnea al inclinarse hacia adelante. Cuando pienso que hay una disnea al inclinarme hacia adelante, cuando también puedo cursar con una pericarditis, pues, ¿no? Una pericarditis constrictiva, un edema de todo el pericardio, un taponamiento, de todas maneras, ¿no? Y la platipnia es una disnea que aparece a la bipedestación, ¿no? Entonces, este tipo de disnea sí es un poco más infrecuente, ¿no? No me ha tocado mucho ver una disnea a la bipedestación, todo lo contrario, normalmente la disnea mejora, sobre todo las de origen cardíaco mejoran a la bipedestación, pero se las pongo para que sepamos, o sea, para que la podamos usar para la diferenciación, ¿no? Doctor, Hola. doctor, disculpe, no sé si soy yo, pero su audio yo lo siento más bajito y creo que por eso algunos de mis compañeros no comentan nada. Mm, ya, a ver, en todo caso voy a intentar hablar un poco más fuerte porque, eh, pero bueno, en todo caso, díganme, si es que no se escucha, díganme para yo poder de Sí, repente, porque yo veo en el grupo que algunos comentan que no lo escuchan. ya, bueno, trataremos en todo caso de hablar un poquito más alto. Pero agradezco el comentario, está bien, porque la idea es que podamos todos entender, ¿ya? Mira, aquí pongo nuevamente los grados de capacidad funcional, ¿no? O sea, los grados de disnea cardíaca y como ven, la New York Heart Association ya lo postulaba desde 1964 y hasta la fecha prácticamente no han cambiado. Sin embargo, ya conocemos que tenemos ciertas modificaciones, ¿no? Específicamente, por ejemplo, la de la ATA, ¿no? Pero aquí te vuelvo a poner lo que ya en un primer momento te había puesto y que ha sido incluso motivo de preguntas de examen del examen pasado, ¿no? Del de, del de respiratorio, porque es importante poder clasificar la disnea. Cuando nosotros hablemos de disnea, ¿no? Sobre todo si hablamos de disnea de origen cardíaco o suponemos que tenemos una disnea de origen cardíaco, ponemos disnea grado 1, 2, 3 o 4, dependiendo qué es lo que presente el paciente, ¿no? Y al costado ponemos las siglas. Si ponemos de la New York Heart, ¿no? Ponemos la NYHA, ¿no? NYHA. ¿Por qué? Para orientar a nuestro interlocutor, ¿no? Porque cuando ustedes empiecen a tocar historias clínicas, ustedes lo que detallen en la historia clínica tiene que ser entendido por la persona que va a ser, digamos, que va a evaluar al paciente de repente en una instancia posterior, ya sea en el siguiente turno o ya sea un interconsultante, ¿no? Entonces, y por ejemplo, si nosotros queremos hablar de la disnea de la MRC, porque recuerden que la MRC tiene grado 0. A diferencia de esta de aquí, que solamente tiene 4 grados, del 1 al 4, la MMRC tiene desde el grado 0 hasta el grado 4, ¿no? Entonces hay ciertas diferencias. Si bien es cierto, no hay una diferencia pues muy marcada. Al final grado 1 está muy ahí con el grado 1 de la MMRC, es cierto, ¿no? Pero siempre es bueno pues en la historia clínica detallar a qué grado de disnea o qué clasificación estamos utilizando, ¿no? En este caso, pues la disnea grado 1 dice, ¿no? El paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza grandes esfuerzos, como correr, subir varios pisos, ¿no? Y que antes se efectuaba eh, sin molestia alguna, ¿no? El grado 2 es una disnea o dolor precordial, y ahí ese es uno por ejemplo, uno de los cambios que respecto a la MMRC, ¿no? La MMRC no te habla de dolor precordial, porque luego vamos a ver que dentro de las consultas más frecuentes sobre el tema del dolor torácico, ¿no? Es el dolor precordial. Entonces, incluso no hay un consenso muy definido para definir lo que es un dolor precordial, porque, por ejemplo, un dolor precordial, una literatura lo clasifica como el dolor que se siente a nivel del hemitórax izquierdo, por ejemplo, ¿no? A nivel de la línea medio clavicular y la línea paraesternal izquierda. Y si yo pongo eso, pero en el lado derecho, ¿es dolor precordial o no? Entonces, alguna literatura no lo considera como dolor precordial el dolor en el hemitórax derecho porque, entre comillas, no es representativo de origen cardíaco. Sin embargo, ya
la mayoría de literaturas, porque también es cierto, ¿no? La mayoría de literaturas consideran también al dolor precordial, ¿no? Como el lado de emitoras de derecho. Entonces le digo esto para que vean que desde 1964 hasta la fecha, naturalmente, estamos hablando promedio de 60 años, ¿no? Entonces, sí, pues sí hay algunas modificaciones o algunas variaciones, pero en sí el contexto sigue siendo el mismo, ¿no? El paciente de grado 3 presenta disnea cuando realiza esfuerzos ligeros, ¿no? Como por ejemplo vestirse, hablar, ¿no? Y la grado 4 es incluso la disnea al reposo, ¿no? El paciente está, y sí, sí me ha tocado ver varios pacientes, cuando ustedes vayan, por ejemplo, a rotar ya a ciertos pisos, por ejemplo, pisos de TV o pisos de, de fibrosis pulmonar, van a ver que los pacientes, o sea, incluso en reposo ya están con cierto grado de taquipnea, ¿no? Eh, Incluso presentan o sea, una amplitud del esfuerzo inspiratorio, ¿no? Vamos a ver. Diferencias. Aquí les pongo, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la de origen cardíaco y la de índole pulmonar. Y esto de aquí es algo que sí te recomiendo que te lo aprendas porque te va a permitir diferenciar si una disnea es, como te digo, de origen cardíaco o de índole pulmonar, que son las más frecuentes, ¿no? Pero también te he mencionado que hay disneas, o sea, que hay disneas, y sobre todo edema, ¿no? Pero el edema muchas veces cursa con disnea, porque puede haber un edema de pulmón, ¿no? Que hay un edema renal, un edema cardíaco, un edema hepático, ¿no? Ya, bueno, en fin, en este caso, entre la disnea de origen cardíaco y la de índole pulmonar, hay que ver, ¿no? Que la de origen cardíaco, cuando es de grado 3 o 4, según la NIJA, según esta de aquí, o sea que el paciente presenta disnea a realizar esfuerzos ligeros o en reposo, ¿no? Siempre se acentúa en decúbito dorsal, o sea, se hace más evidente, ¿no? O cuando el paciente baja la cabeza, o sea, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Cuando el paciente está en ortopnia, ¿no? Porque decúbito dorsal es decúbito supino, pues, ¿no? Entonces, cuando el paciente está en ortopnia, por lo que ya te expliqué hace rato, ¿no? Luego dice, que dice, en la disnea de origen respiratorio, por el contrario, el paciente sí puede permanecer de forma horizontal aún en la de grado 4 porque su problema no es cardíaco, porque su problema no son las fuerzas, porque su problema no es la redistribución del flujo, su problema va a seguir siempre siendo pulmonar. Por lo tanto, la disnea que él presente no se va a acentuar al cambio postural, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿ya? Luego, ¿qué más? Resulta útil preguntarle al paciente si se ha visto obligado a agregar almohadas durante el reposo. ¿Esto por qué es importante? Porque naturalmente volvemos a lo mismo que te estaba explicando de la redistribución del flujo, de la redistribución de los volúmenes, porque si el paciente poco a poco va aumentando almohadas, quiere decir que no tolera la ortopnia y que tiene que estar progresivamente elevando la cabeza, versus lo que dice ahí, que es cabeza baja, ¿no? En este caso, cuando va poco a poco elevando la cabeza, o sea, la posición, ¿no? Es una disnea pues de origen cardíaco, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Ok, 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 perfecto, vamos. Seguimos entonces, seguimos avanzando. Si tienen alguna duda, igual me dejan el comentario ya para poder resolverlo. Ya, esto es de Disney. Ahora vamos a hablar un poco de insuficiencia cardíaca. Lo vamos a mencionar nada más porque vamos a tener también una clase de insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca eventualmente va a llevar a una falla cardíaca, ¿no? Tenemos una clase de eso. Así que ahora solamente les voy a mencionar porque quiero que entiendan que la mayoría de disneas cardíacas cursan con cierto grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca es sencillo, ¿no? O sea, es el trabajo que no es, o sea, que el gasto cardíaco no llega a
a suplir todas las demandas metabólicas del organismo, ¿no? Entonces, dentro del diagnóstico, o cómo podemos pensar que un paciente tiene cierto grado de insuficiencia cardíaca, siempre los antecedentes clínicos son importantes, ¿no? Preguntar directamente si es que ya ha sido diagnosticado de insuficiencia cardíaca o no, preguntar si tiene el antecedente de un infarto al miocardio, ¿no? ¿Por qué creen que el antecedente de un infarto pueda cursar con un tema de insuficiencia cardíaca? ¿Alguno de ustedes me podría ayudar con eso? Puede ser que al momento del infarto es como que esa área del corazón está necrosada, está muerta y ya el corazón no bombea con la misma eficiencia probablemente. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Las áreas infartadas son áreas que van a cursar con hipocinesia, o sea, con hipo, naturalmente es disminución, cinesia es movimiento, ¿no? Son áreas de hipocinesia y dependiendo del grado del infarto, porque puede ser también un infarto, yo qué sé, transmural, un infarto subendocárdico, ¿no? Porque recuerden que dentro del corazón también tenemos los músculos papilares, ¿no? Entonces, dependiendo de la localización y de la extensión, puede cursar con grados de insuficiencia cardíaca desde leve hasta severa, ¿no? La enfermedad coronaria, de todas maneras, pues la enfermedad coronaria se refiere a todas las patologías que pueden ocurrir en el corazón, ¿no? Desde una arteriosclerosis, ¿no? Hasta insuficiencias valvulares, ¿no? ¿Qué más vamos a preguntar? Sobre los síntomas, ¿no? Si es una disnea paroxística nocturna, ya hablamos de paroxismo, y normalmente la disnea paroxística nocturna es de origen cardíaco. Ortopnia, por lo mismo que les mencioné, ¿no? El paciente no puede estar en un decúbito supino o decúbito dorsal, y si hay una disnea de esfuerzo o no, porque el día de disnea de esfuerzo, les he dicho, incrementa la demanda metabólica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos preguntando por esos síntomas, nos van orientando a si es una disnea de origen cardíaco o no. Luego, en el examen físico, si vemos, por ejemplo, una ingurgitación yugular, definitivamente, ¿no? Porque ¿qué me dice que hay una ingurgitación yugular? Definitivamente que la presión a nivel eh, de la aurícula derecha está incrementada, ¿no? Incluso en los grados más severos, en el síndrome de vena cava superior, puede cursar con un edema, en lo que se llama edema de esclavina, ¿no? Pero bueno, eso también ya lo vamos a ver más adelante. No quiero no quiero de repente darles toda la información en este momento porque la idea no es que se confundan, ¿no? Eh, Edema de miembros inferiores. Esto de aquí también es importante. ¿Cómo creen ustedes que va a ser el edema de los miembros inferiores? Porque es importante también definir, ¿no? O sea, dentro de las características del edema, que ya lo vamos a ver más adelante, no solamente vamos a ver el grado de edema, ¿no? Algunos lo clasifican de una cruz, dos cruces, tres cruces. Ahora he visto en que algunas historias me ponen hasta cuatro cruces, pero bueno, sino las características del edema, ¿cómo va a ser? O sea, cómo se va a presentar este edema? Nuevamente, si ustedes, así como en el pulmón, si ustedes creen que van a tener una falla cardíaca, o sea, el problema es de la bomba, ¿ok? El edema va a ser unilateral, o sea, en un solo miembro inferior, o va a ser bilateral. Naturalmente tiene que ser bilateral, ¿no? Naturalmente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo presento un edema unilateral, lo que yo voy a pensar es que el problema es u obstructivo, ¿no? O el problema es netamente vascular, o sea, arteria, vena del miembro afectado, no que necesariamente la falla esté en la bomba. ¿Sí me entienden, no? ¿Qué otras características del edema? Cuando se presenta, qué consistencia tiene, que eso ya lo vamos a ver, ahora también vamos a tocar un poquito de edema, ¿ya? Pero por eso es importante, ¿no? Vamos a pedir una radiografía de tórax, sí, de todas maneras, ¿no? Porque en la radiografía de tórax lo que tenemos que ver es primero si hay una cardiomegalia, o sea, normalmente las insuficiencias cardíacas cursan con cierto grado, o sea, primero cursan con grados de hipertensión. ¿Por qué? Porque si hay un aumento de la poscarga, ¿no? Si hay un aumento de la poscarga, entonces eso de ahí va a generar una hipertensión retrógrada, va a haber dilatación de las cavidades cardíacas y eso de ahí se
refleja en una cardiomegalia, ¿no? Asimismo, por la hipertensión retrógrada va a haber una congestión pulmonar y que incluso puede ya cursar con fusión pleural, ¿no? Con un derrame pleural, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa, qué otros exámenes podemos solicitar o tener? Electrocardiograma, de todas maneras, ¿no? Un electrocardiograma, porque ciertos, ciertos trastornos del ritmo cardíaco van a cursar con ciertos grados de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo la FA, ¿no? Que es la fibrilación auricular, o ciertos hallazgos ya como, por ejemplo, si es que vemos algunos bloqueos, ¿no? Por ejemplo, si vemos bloqueos, ya sea de rama derecha o de rama izquierda, también van a cursar con cierto grado de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y el péptido natriurético, en este caso hemos puesto péptido natriurético cerebral, porque bueno, mira, ese cuadro es de tu libro, ¿no? Pero en realidad lo que pedimos es el ProBNP, que en realidad tendría que ser el péptido natriurético atrial, no el cerebral. Por eso ahí yo discrepo, por ejemplo, esta es una de las discrepancias que tengo con tu libro, ¿no? Dice cerebral, pero, o sea, sí se usa, no te voy a decir que no, pero el más importante es el atrial, o es el ProBNP, ¿no? Y el ProBNP también te da rangos. El ProBNP, naturalmente, mientras más elevado esté, te confirma que hay una falla cardíaca, o sea, que hay una insuficiencia cardíaca. Más no así se condice con el grado, ¿ya? Porque ese es un error muy común también que encuentro en mis residentes. El ProBNP, doctor, está en 700. Ah, no, falla cardíaca, de todas maneras, ¿no? Dicen insuficiencia cardíaca. Doctor, el ProBNP está en 4000. Uy, no, este se va a morir. Y sin embargo, cuando le haces un ETE, ¿no? Este, su FEBI está incluso mejor, ¿no? O sea, en realidad lo que usamos para ver el tema de disfunción en una insuficiencia cardíaca sí es el ecocardio, ¿no? La ecocardiografía, ¿no? De preferencia la transesofágica, pero la transesofágica, al ser un procedimiento invasivo, no se hace muy a menudo. En realidad usamos más la transtorácica, que también tiene un índice de fiabilidad muy bueno, ¿no? Y ahí vemos el FEBI, ¿no? Que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, si hay algún grado de disfunción diastólica o no, de disfunción sistólica o no, y si hay grados de hipertensión pulmonar. Todo eso se puede ver con un ecocardiograma, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendas de aquí es que el ProBNP no va en relación al grado de severidad, salvo sea muy obsceno, ¿no? O sea, por ejemplo, ya pues un ProBNP, como te dije, no de 4000, 5000, definitivamente te va a decir que la falla es muy, muy, o sea, que es grande, pues, ¿no? Pero entre que uno que esté, por ejemplo, en 700 y el otro que esté en 1000, no necesariamente el que esté en 1000 está peor que el de 700, ¿no? Digamos, hablando a nivel cardíaco, ¿no? A nivel de la cinesis del corazón. Entonces, eso es importante que te lleves, ¿ya? Y aquí vamos a hablar un poco del edema, ¿no? Hasta ahí, como te ves, de insuficiencia cardíaca es poquito porque vamos a tener una clase de insuficiencia cardíaca con falla cardíaca. Ahí sí vamos a ser un poco más específicos, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco del edema. Como ven, te he puesto una imagen en la cual vas a tener pues edemas de origen cardíaco, edema de origen hepático, edema de origen renal. Me falta edema vascular también. Porque dicen, doctor, pero el vascular es cardíaco, pues también. No, 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 no. Porque, por ejemplo, si usted tiene, por ejemplo, una trombosis o una insuficiencia arterial periférica, ¿no? Vamos a suponer a partir de la rodilla para abajo, ¿eso necesariamente cursa con alteración o de la dinámica del corazón? No. ¿Eso va a cursar con una disminución del gasto cardíaco? No, ¿no? Por eso es que debería haber una Doctor, ¿por qué no cursa con el gasto cardíaco? Si que fuese venoso y periférico. porque solamente estás hablando de una rama de la arteria. O sea, no estás hablando de un conjunto de, ¿entiendes? O sea, el edema vascular normalmente es unilateral y el edema vascular normalmente es periférico. O sea, es muy difícil, es muy raro, por ejemplo, que tú tengas una insuficiencia de la vena cava. No, o sea, eso no va a cursar. Usted puede tener una insuficiencia, por ejemplo, de la vena tibial, de la vena peronea, de la vena poplitea, ¿no? Y eso naturalmente se va a traducir, por ejemplo, en varices, por ejemplo, ¿no? Pero eso de ahí, como es distal,
como es lejano y como es solamente de cierto sector, no cursa con un tema de falla cardíaca, no se ve, no va a haber repercusiones a nivel del gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿por qué hemos puesto esta imagen? Porque lo que quiero que vean es cómo vamos a ir, eh, cómo se va a ir presentando este edema. Porque es importante, por ejemplo, ¿no? Ya ahorita no sé no sé si todavía se use, a mí me lo enseñaron, ¿no? Decían, el, el edema de origen cardíaco, ¿no? Decía, anochece. Y el edema de origen renal amanece, ¿no? Y se decía, ¿no? El renal amanece, el cardíaco anochece. Y eso sí, hasta ahora se cumple. ¿Por qué? Porque si yo te estoy diciendo que el problema es la bomba, cuando esa bomba tenga que trabajar, va a demostrar o va a notar su falla, ¿correcto? Pero si esa bomba no tiene que trabajar, o digamos el trabajo que tiene, que es poquito, en reposo, o sea, no van, como te digo, en reposo no necesita mayor trabajo para cumplir con las funciones metabólicas, ¿no? Entonces, en reposo no necesariamente se presenta un edema de origen cardíaco. Por eso es que, por ejemplo, el edema cardíaco mejora con el reposo, ¿no? Esa es una de las características, ¿no? Para ir diferenciando, como te digo, entre edema de origen cardíaco, por ejemplo, y edema de origen renal. Eh, ¿Qué otra cosa, por ejemplo? Algo que también caracteriza al edema de origen cardíaco, ¿ya? Algo que caracteriza al edema de origen cardíaco es que el edema de origen cardíaco no toca, o mejor dicho, respeta la cara. Normalmente el edema de origen cardíaco es a predominio distal, respeta la cara. Sin embargo, el de origen renal, ese sí se localiza predominantemente en párpados, en región periorbitaria, o sea, es facial, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otra cosa? El edema de origen cardíaco es progresivo y en sentido ascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que inicia a nivel, por ejemplo, de miembros inferiores, ¿no? El edema de origen cardíaco, el paciente te va a decir, sí, doctor, primero sentía que se me hinchaban los pies, ahora se me hincha hasta el tobillo y poco a poco se me va hinchando hasta la rodilla y así sucesivamente. Es de origen, ¿no? Como ves, progresivo y ascendente. Sin embargo, por ejemplo, el edema de origen renal, porque el problema es a nivel del riñón, ¿no? Es un edema que normalmente se presenta, digamos, de forma, o sea, se presenta de forma, no, mejor dicho, sí, se presenta uniforme, ¿no? En todo el miembro inferior, ¿no? Por hacer el tema, ¿no? ¿Qué más? Fobea, sí, pues los tres van a dejar fobea, sobre todo ya en los estadios 2 o 3, ¿no? Estadio uno sí se puede ver cierto grado de fobea, pero a veces no es muy evidente, ¿no? Otra de las cosas que también quiero que sepan con respecto al edema es que el edema de origen cardíaco es un edema blando. Eso es algo que, por ejemplo, no dice tu libro, y yo te lo doy, ¿no? Este es un edema blando. Eso de ahí de diferencia, ¿no? También, pues, por ejemplo, de otros tipos de edema, cuando hay por ejemplo, una disminución del drenaje, por ejemplo, un linfedema, ¿no? Un linfedema es duro, ¿no? ¿Qué otra cosa? El edema de origen cardíaco, en un primer momento, pues, es frío, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, ya. Me he demorado mucho en esta diapositiva, pero eh, como ves, pues nos sirve para poder diferenciar entre estos tipos de edema, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, generalidades respecto al edema. Obedece a dos grandes síndromes, ¿no? No son los únicos, pero digamos la mayoría está envuelto en estos, ¿no? Hablando de origen cardíaco, por si acaso, ¿no? Porque aquí estamos tocando insuficiencia cardíaca, estamos tocando edema de origen cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los dos grandes síntomas que van a generar edema de origen cardíaco? La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que puede haber un aumento del líquido intersticial, ¿no? Incluso cercano a los 5 litros. Por eso es que el paciente, cuando está en una ortopnia,
puede ser hasta 5 litros de redistribución, de reabsorción, y por eso es que se genera un edema agudo de pulmón, ¿no? ¿Y cómo yo puedo evidenciar que de repente sí el paciente se está congestionando? Pesándolo al paciente. Paciente, así como el paciente, por ejemplo, con cirrosis, uno de los manejos de la cirrosis, sobre todo cuando hay una cirrosis con ascitis y se les da el tratamiento de diuréticos, ¿no? Fuera del beta block, porque el beta block es básicamente para disminuir la hipertensión portal, ¿no? Pero la hipertensión portal definitivamente está directamente relacionada con la cirrosis, ¿no? ¿Cómo voy viendo si mi tratamiento está siendo efectivo? Porque el paciente tiene que empezar a bajar de peso, ¿no? En el tema de la cirrosis. Y para el tema del paciente cardíaco, también ese edema de todas maneras es un líquido que ha debido salir, pero no ha salido porque no ha sido filtrado. Y naturalmente, si no ha sido filtrado es a nivel renal, ¿no? Y por eso el edema cardíaco, el edema de origen cardíaco, falla de la bomba, ¿no? Ya lo vamos a ver más a detalle cuando hagamos insuficiencia, pero falla la bomba, naturalmente va también a cursar con una hipoperfusión a nivel renal. Y si el riñón está hipoperfundido, no va a poder filtrar. Por lo tanto, se comienza a acumular ese líquido. ¿Porque cuál es la función del riñón? Eliminar el exceso de líquidos, pues, ¿no? Pero el riñón estaría mal, o sea, en un primer momento no. El riñón no, la función renal va a estar conservada. El problema está en que no le llega la suficiente irrigación para que el riñón haga su trabajo, ¿no? Entonces, y el otro síndrome es la insuficiencia venosa crónica, ¿no? Pero crónica ya, pues, como le dije, ahí ya también vamos a ver que va, puede ser incluso bilateral, pero normalmente la vascular es unilateral. Luego, el de origen cardíaco empieza siendo frío. Eso también es importante, porque, por ejemplo, el edema de origen renal es caliente. O sea, usted le pone el dorso de la mano y usted va a sentir la extremidad, digamos, a la temperatura normal del paciente, ¿no? En cambio, el edema de origen cardíaco es un edema frío y que muchas veces se acompaña de cianosis periférica, ¿no? La piel en un primer momento aparece lisa y brillante. Incluso, y esto también se ve por el tema del edema, o sea, ya llega un momento en que la congestión es, es mayor, ¿no? Y termina pues venciendo la capacidad de retención de la piel, puede cursar con flictenas, ¿no? Y naturalmente estas flictenas al romperse drenan un líquido seroso. No es sanguinolento, por ejemplo, ¿no? Y no te deja una base eritematosa como para pensar en un síndrome, por ejemplo, en un pénfigo, ¿no? Que es distinto. Aquí el Nikolsky sería negativo, no sería positivo, ¿no? El Nikolsky es un test que hacemos para determinar si es que, digamos, es un probable pénfigo, ¿no? Pero bueno. Y también existe un edema rebelde, eh, o sea, un edema que no responde bien, pues, a diuréticos, ¿no? Pero, esta parte también es importante. Mira, algo que quiero porque es pregunta, esta pregunta va a ser de tu ENAM, ¿ah? Ya la han preguntado ya. ¿Qué fármacos me pueden ocasionar edema de miembros inferiores sin que necesariamente haya una falla cardíaca? Nifedipino. Siempre piensa en nifedipino, ¿ok? Siempre, ¿ah? Eso, mira, te estoy dando, mira, este tip desde ahora. Estás, creo, en séptimo ciclo, octavo ciclo, no sé, pero te estoy dando un tip que te va a durar, olvídate. Fármacos, o sea, nifedipino, ¿no? Manejo de la presión arterial. Y el paciente, después de casi 10, 15 días de usar nifedipino, probablemente regresa a tu consulta a decirte que siente que se le están hinchando los pies. Entonces tú vas a pensar, vas a decir, ah, ya mira, puede ser de origen cardíaco, ¿no? Y todo eso, porque el paciente de todas maneras va a tener el problema de una hipertensión arterial, pues, ¿no? Entonces te pones a buscar renal, cardíaco, la SUET y todo te va a salir normal. Y el problema ha sido el nifedipino, ¿no? En menor grado y el diltiazem y el amlodipino. Pero ojo, no por esto es que dejemos de utilizar el nifedipino. Naturalmente, si al paciente le doy nifedipino y presenta o sea, digamos, este efecto secundario, sí le cambio pues el medicamento, ¿no? Pero
No porque el nifedipino pueda producir un edema de miembros inferiores, no es que voy a dejar de usarlo, ¿no? Normal, lo uso. Ya, digamos, es un pequeño porcentaje aquellas personas que presentan, pues, este trastorno, esta alteración, ¿no? Y naturalmente esto de aquí, el grado de afectación, en este caso, sí es dosis dependiente. Entonces, en este caso, eh, mientras más nifedipino doy, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas que pueden usar el nifedipino de 10 miligramos cada 24 horas. Hay otras personas que usan nifedipino de 30 miligramos cada 8 horas, ¿no? Porque a veces la hipertensión arterial, y ya lo vamos a ver, puede ser refractaria o resistente, ¿no? Ya lo vamos a ver, ya eso tenemos una clase de hipertensión arterial. Es un tema muy bonito y muy amplio. Incluso hay congresos dedicados específicamente a hipertensión arterial, porque el tema es muy, muy amplio. Pero nosotros vamos a tratar de resumirlo y darle lo que de repente a ustedes les pueda servir en el día a día, ¿no? Ya luego ustedes ampliarán conforme vayan leyendo más y conforme vayan avanzando en los temas, ¿no? Bueno, el mecanismo de Frank Starling es sencillo, ¿no? O sea, es básicamente la sumatoria de fuerzas. Ya hemos dicho que tiene que ver con el tema de la presión hidrostática, ¿no? La fuerza, la presión hidrostática, la presión oncótica, eh, no solamente del intravascular, sino también del plasma, ¿no? Al final, la sumatoria de fuerzas, para que un paciente esté compensado, tiene que ser hacia dentro de la luz vascular, ¿no? Sin embargo, cuando hay alteraciones de este mecanismo de Frank Starling, ¿no? Normalmente, para que se produzca el edema, la resultante tiene que ser favorable hacia el intersticio, ¿no? Ahí le dejo las gráficas, esto aquí ya ustedes lo han llevado, ya se los he explicado también en otro momento, pero ahí está detallado, ¿no? Ahí está detallado más o menos cuál es incluso cuánto deberían ser las presiones a nivel de la arteria, a nivel de la vena, cuál es la resultante, ¿no? Para que haya una filtración, por ejemplo, hacia el tema arterial o hacia el tema venoso, ¿no? Y naturalmente la foto de un edema, ¿no? El, el tema de la hinchazón progresiva y alteración de la permeabilidad vascular y de los vasos, de los capilares, aumento de la presión hidrostática, ¿no? Eso aquí ya es repetitivo, ya lo hemos visto ya. ¿Y qué más, qué más, qué más? Aquí luego vamos al tema de la cianosis cardíaca. La cianosis cardíaca eh, definitivamente tiene que ver con el grado de oxigenación, claro, ¿sí? Pero eh, normalmente, como les dije, esto aquí se ve a aumento de la demanda, ¿no? No es necesariamente es una alteración del flujo de la captación de oxígeno o de la difusión de oxígeno, ¿no? Sino en este caso ya es de la demanda metabólica, ¿no? Y básicamente que cuando tenemos una disnea de origen cardíaco, ¿no? Esto de aquí se dice que es un exceso de la hemoglobina reducido, o sea, de la carboxihemoglobina, ¿no? En el lecho capilar mayor de 5 gramos por decilitro, ¿no? Se haya presente en forma temprana en las cardiopatías congénitas. Eso de aquí, claro que sí, pero en las cardiopatías congénitas, pues, ¿no? Que tenemos la tetralogía de Fallot, la presencia de ductos arteriosos, los CIA, los CIB, ¿no? La transposición de grandes vasos. Incluso muchos de ellos son incompatibles con la vida. ¿Ah? O sea, incluso estas alteraciones cardíacas, ya felizmente con la ecografía, se puede detectar alteraciones ya, o sea, congénitas quiere decir desde nacimiento, pues, ¿no? Pero digamos, hacemos ecografías, por ejemplo, la morfológica, ¿no? La morfológica es una ecografía que se hace normalmente a las 20 semanas de gestación. Y ahí se pueden ver, desde ya se pueden ver alteraciones a nivel cardíaco, ¿no? Y incluso ya se practica, porque en el Instituto Nacional Materno Perinatal se practica ya las cirugías eh, las cirugías fetales, ¿no? O sea, la cirugía mientras que la mujer está gestando. Si bien es cierto, es un campo que de repente a nivel mundial se está desarrollando mucho más rápido que en el Perú, pero ya tenemos ciertos, o sea, ya tenemos ciertas cirugías que se hacen, digamos, durante el periodo de gestación, ¿no? Entonces, desde ese momento se pueden detectar de manera que también cuando nace el bebé, ¿no? Ya también se tiene planificada la cirugía, ¿no? Así que, y bueno, naturalmente ciertos grados
de compromiso, ¿no? Porque, por ejemplo, un C y B, ¿no? Un C y B, por ejemplo, en un CIA y en un CIB, ¿ustedes creen que el shunt sea o el shunt sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Es algo que vamos a ver, ¿no? ¿Y de qué va a depender? De las presiones, pues. O sea, si por ejemplo vamos a nivel ventricular y estamos hablando del septum interventricular, ¿no? Entonces, en el septum interventricular yo tengo un agujero, que sería la comunicación interventricular. ¿Qué cavidad es de mayor presión? ¿La cavidad del ventrículo izquierdo o la cavidad del ventrículo derecho? ¿Cuál va a tener mayor presión? Bueno, sí me siguen, ¿no? Las de izquierda. Sí, claro, correcto. Las cavidades izquierdas son las que tienen, las que manejan mayor presión. Por lo tanto, al momento de contraerse, porque no es que el ventrículo izquierdo se contrae digamos, a un ritmo distinto del ventrículo derecho, ¿no? O sea, si hay una contracción diferenciada entre aurículas y ventrículos, pero no interventriculares. Entonces, a la hora de que se genera la contracción ventricular, naturalmente las cavidades de mayor presión, que en este caso estaría en el ventrículo izquierdo, ¿no? Lo que hace va a ser mandar la sangre oxigenada, porque el ventrículo izquierdo tiene sangre oxigenada, ¿cierto? Hacia el ventrículo derecho, ¿no? Entonces, no eso de ahí te va a cursar con cianosis o no. No necesariamente te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo que tú estás mandando es sangre oxigenada, ¿no? Entonces, eso de ahí lo vamos a diferenciar mejor cuando hagamos nuestra clase, como te digo, de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero te dejo para que más o menos entiendas de que hay shunts, ¿no? Interauriculares, interventriculares, hay shunts por transposición de vasos, por anomalías de la presentación de los vasos, por persistencia del conducto arterial, por persistencia del agujero oval. Entonces, esas alteraciones van a cursar pues también con cierto grado de cianosis, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más dice? Dice, la única cianosis central y cardíaca no generalizada es la que se denomina diferencial, que obedece a un conducto arterioso persistente que por diversas razones presenta un cortocircuito desde la arteria pulmonar hasta la arteria aorta, ¿no? Ya sabemos pues que la arteria pulmonar eh, sale del ventrículo derecho, ¿no? Y lo que maneja es sangre desoxigenada, ¿no? O mejor dicho, mayor contenido de CO2, ¿no? Versus la aorta, pues que es un alto contenido de O2 y que naturalmente maneja presiones mucho mayores, ¿no? La cianosis periférica es fría, como te dije. ¿Te acuerdas que te puse aquí en el tema del edema? El edema también va a cursar con cianosis, pero la cianosis es fría, ¿no? Eh, y aquí vamos a empezar con el tema de dolor torácico. El dolor torácico, como te dije, nosotros vamos a usar la guía eh, de la guía europea, ¿no? De la European Society of Cardiology. eh, y es la que en realidad es más adaptada o más adoptada también al Perú, ¿ya? Así que, no sé, depende de ustedes si desean parar 10 minutos o continuamos nomás, no tengo ningún problema. De largo, doctor. Seguimos. Ok, seguimos entonces, muy bien, para no hacerla tan larga. Del dolor torácico, ¿qué es lo que quiero qué es lo que quiero que saquemos del tema del dolor torácico? Es si el dolor torácico es de origen cardíaco o no, porque eso es un motivo de consulta muy, 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 muy importante y muy a menudo. Y lo que no quiero es que ustedes eventualmente le den de alta a un infarto, ¿no? Pero tampoco pues quiero que me estudien todas por ejemplo, las costocondritis o los síndromes de TITS, ¿no? Si me dejo entender, ¿no? Entonces, del dolor torácico lo que yo quiero que sepamos es cuándo realmente es un dolor cardíaco y diferenciarlo pues de un dolor torácico de origen no cardíaco. Y eso es importante, porque no solamente te va a reducir los tiempos, sino también los costos. Porque cuando nosotros desconocemos algo,
por el afán de no cometer el error o de no cometer el tema de, como te dije, de darle alta a un infarto, cuando no conocemos, le voy a pedir, pues, olvídate, estudios hasta, como se dice, por las puras, ¿no? Entonces, le voy a pedir enzimas cardíacas, le voy a pedir el tema de electrocardiograma, radiografía, le voy a pedir por ejemplo, ProBNP, o sea, todo, incluso en algunos lados, por ejemplo, sobre todo en el tema de la práctica privada, ¿no? En el tema de las clínicas, terminan haciendo ecocardiogramas en una emergencia, ¿no? No digo que está mal, pero obviamente solamente cuando el paciente lo amerita, ¿no? Ahora, eso es en una práctica privada, en clínicas de repente que tienen esos recursos, ¿no? Porque para hacer, pues, de repente para hacer un ecocardiograma, lo tiene que hacer el cardiólogo, ¿no? Y no todas las clínicas tienen un cardiólogo disponible las 24 horas, ¿no? Yo estoy hablando, pues, de repente de las clínicas más representativas, que sí lo tienen, pero también la realidad es que en la mayoría de locales, y eso sí, también a nivel hospitalario, un ecocardiograma muy difícil que lo hagas en emergencia. Una vez sí me ha tocado un electrocardiograma discúlpame, un ecocardiograma de emergencia, pues claramente el paciente estaba o sea, estaba descompensado, ¿no? Ahí sí se hizo, pero es muy difícil. Entonces, lo que yo quiero que entiendas acá de la clase de dolor torácico es cuando es diferenciar un dolor torácico de origen cardíaco de un dolor torácico que tiene cualquier otra causa, pero que no te va a dar trastornos hemodinámicos, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de esta clase. Y en realidad, lo que más me importa de toda esta clase es este tema. ¿La disnea es importante? Sí, pero la disnea ya te la expliqué también a nivel respiratorio. ¿El edema es importante? Sí, dale, claro, porque de todas maneras te va a ir determinando. Ok, pero lo que quiero que te lleves es esta parte de acá, dolor torácico. Esto es lo más importante, ¿ok? Causas de dolor torácico. Como ves, no todas las causas van a ser coronarias. Y esto de aquí es un estudio ya que se ha hecho. Mira, abajo te he puesto la fuente, ¿ya? Abajo te he puesto la fuente. Y es un estudio que se ha hecho desde el 2017. O sea, te estoy dando ya información actualizada, ¿ah? Porque tu libro es de ya un poco, unos años más atrás, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de las causas de dolor torácico, ¿no? Mira, tenemos las causas gastrointestinales cerca del 42%, ¿ya? Y esto es importante porque, por ejemplo, los pacientes te dicen, doctor, tengo dolor a nivel del epigastrio, ¿no? Y muchas veces decimos, ah, no, dale de alta porque es una gastritis. Y estamos hablando de repente de la, de la cara lateral o látero inferior del corazón, ¿no? Si se estuviera infartando, por ejemplo, esa cara, te va a doler, te va a dar un dolor a nivel del epigastrio. Ah, pero al revés, entonces ahora, un problema gástrico, digestivo, ¿no? Por ejemplo, una gastritis, ¿no? ¿Quién se encarga de eso? El plexo solar, ¿no? Y sin embargo, el plexo solar da ramas y terminaciones también al hemitórax izquierdo. Entonces, una gastritis te puede simular un tema o te puede hacer confundir con un tema de un dolor coronario, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir viendo qué tipo de dolores hay, o sea, porque me hace sospechar, ¿no? Este, para poder enfocarnos. Pero mira, lo que quiero que veas acá, ¿no? 47% de los dolores torácicos se deben a causas gastrointestinales. Y debajo de esas causas que dice ahí, ¿no? Ischemic heart disease. O sea, después de las gastropatías, recién vienen las causas coronarias. Las causas coronarias, ¿no? De ahí, chest wall, o sea, el tema de la pared torácica, ¿no? De los síndromes de pared torácica, que más pericarditis después en menor grado, las pleuritis y ya luego, digamos, patologías pues de mucha menor frecuencia, ¿no? Pero quiero que veas aquí que la mayoría de causas no son necesariamente coronarias, ¿ok? Por eso te digo, es importante determinar qué tipo de dolor torácico es un dolor de origen cardíaco, ¿ya? Y como siempre te vengo repitiendo en todas las clases, el 80% del diagnóstico, ¿en dónde está? En la anamnesis.
Por eso es muy importante, chicos, que ustedes puedan hacer una anamnesis detallada, una anamnesis prolija, enfocada, dirigida, ¿no? Porque naturalmente, pues no necesito que le pregunten al paciente, oye, señor, ¿usted jugaba fútbol los 90 minutos o solo 45? No tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí es importante, por ejemplo, señor, ¿usted ha tenido cirugías del corazón? Sí. ¿Usted ha tenido infartos previos? Sí. ¿Qué fármacos toma? Porque muchas veces el paciente dice, no, yo no tengo ninguna enfermedad. Ah, ¿pero qué toma? Ah, yo tengo salicílico. ¿Pero por qué? Ah, porque yo que sé, hace tiempo tuve dolor torácico y me dijeron que lo tome. Entonces, esa información te va a ayudar mucho para ir enfocando el diagnóstico, ¿no? Mira, esta de aquí es un cuadro que te pongo del Up to Date. El Up to Date, ya ustedes saben, me imagino que lo tienen, que el Up to Date básicamente son las actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones de todos los apps o los papers que son de manejo, ¿no? Entonces, ¿por qué te pongo este cuadro? Porque lo que quiero que veas aquí es que hay otros tipos de dolores que no necesariamente están cursando con un tema de un síndrome de isquémico coronario agudo, ¿no? O sea, un SICA, ¿no? O sea, en términos sencillos, isquemia coronaria, infarto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las causas pulmonares que me podrían hacer confundir una neumonía o una pleuritis, ¿no? Un neumotórax a tensión. Imagínate que el neumotórax sea del lado izquierdo y justo está, o justo es de repente a nivel de, de C7, C6, ¿no? Que digamos es más o menos la altura donde se ubica el corazón, ¿no? Entonces te haría sospechar pues de un dolor torácico que podría ser cardíaco, ¿no? Pero eso ya tú lo vas sumando a tu examen físico, ¿no? Y a tus antecedentes para determinar si realmente es o no coronario, ¿no? Pero bueno, acá te dejo esta tabla, este cuadro, te lo dejo para que tú puedas ver que el dolor coronario es múltiple, no siempre vamos a pensar solo en corazón. El abordaje inicial. Aquí vamos a ir entrando en materia, ¿no? De poder, eh, cómo es que yo voy a poder manejar o determinar si este dolor es de tipo, de tipo cardíaco, pues, ¿no? Primero, determinar la estabilidad. Naturalmente, pues, si te estoy dando, si estamos hablando de esto, eh, estamos hablando de un paciente hemodinámicamente estable, ¿no? Porque si es un paciente hemodinámicamente inestable, ¿no? Definitivamente lo que tenemos que hacer, pues, es el ABC, ¿no? Este, lo que vendría a ser vía aérea, circulación, ¿no? El tema de la reanimación, pues, de la reanimación pulmonar, ¿no? Porque la mayoría de dolores, de dolores torácicos, la mayoría de dolores torácicos te van a llegar a la emergencia, ¿no? Un dolor torácico es muy difícil que sea una consulta, digamos, de forma ambulatoria, ¿no? Salvo pacientes, pues, que ya tienen, yo que sé, una angina que es estable y que cada cierto tiempo va a molestar y que el paciente ya sabe que es por eso, y ese tipo de dolor sí se va a manejar por consultorio, pero la mayoría de dolores torácicos van a llegar siempre a la emergencia. Entonces, lo primero que hacemos es determinar la estabilidad hemodinámica, ¿no? Si no hay estabilidad, o sea, si el paciente está inestable, definitivamente tenemos que hacer las maniobras de resucitación o de estabilización según corresponda. Pero bueno, para el caso de la clase, nosotros vamos a determinar que el paciente está hemodinámicamente Doctor, estable. Hola, ¿sí? y si es que no es un dolor torácico como tal, pero es un dolor, no sé, en el estómago, en el epigastrio, porque cuando yo una vez tuve la oportunidad también de rotar en el Hipólito y había una persona que era, creo que con un dolor en el estómago, nos decía, y al final creo que tuvo un paro, o sea, la cuestión es que no era un dolor así, digamos, preesternal, o sea, no era un dolor así de forma directa, sino porque era una persona que tenía diabetes. El Sí, dolor se sí, había sí, claro. manifestado de otra forma. Claro, claro, eso, mira, muy buena tu acotación, ¿ah? Y eso es importante porque lo que me has dicho tú es cierto, es correcto y es parte de lo que ya he explicado, pero tú le has sumado un dato, diabetes. Paciente diabético, y ya lo vas a ver porque tengo una diapositiva de eso más adelante, paciente diabético te va a presentar un dolor
que ya vas a ver que es un dolor atípico, ¿no? No es un dolor típico, es un dolor atípico. Y te acuerdas que te dije, ¿no? Que muchas veces eh, problemas coronarios se pueden ver reflejados a nivel del epigastrio. Por ejemplo, si estás teniendo un infarto de la cara basal del corazón, porque recuerda, ¿cuál es la disposición del corazón? La disposición del corazón es de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Esa es la ubicación del corazón. De manera que lo que está más hacia anterior vendría a ser la aurícula derecha, ¿no? Y la cara lateral, laterobasal del ventrículo derecho. Entonces, cuando tienes un infarto de esa zona, naturalmente se va a ver reflejado en dónde, a nivel del epigastrio. ¿Por qué? Porque yo te dije, hay ramas del plexo solar y el plexo solar ¿en dónde está? En el epigastrio, ¿no? Y esa parte, esa inervación de la cara inferior del corazón está a nivel es inervada por el plexo solar. Entonces, por eso es que un dolor coronario, en este caso, por ejemplo, un infarto de la cara laterobasal del corazón, se va a ver reflejada a nivel del epigastrio. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, doctor. Ok. Y algo que tú mencionaste también es dolor precordial. Y yo hace un momento en diapositivas atrás les dije, el dolor precordial ni siquiera está estandarizado ni homogenizado en todas las guías. Porque cuando tú me dices un dolor precordial, ¿qué quiere decir? Antes, ¿sí o no? Cordio o se refiere al esternón, porque muchas veces dicen preesternal, creo que me dijiste preesternal, bueno, hay personas que dicen preesternal. Entonces quiere decir que estaría encima del esternón. No, no necesariamente así, porque luego, ¿cuál es la disposición del corazón? Nuevamente, yo te dije, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, pero el corazón normalmente está con cierto grado de lateralización hacia el hemitórax izquierdo. No está detrás del esternón. Por eso a veces dicen, ¿no? Dolor retroesternal. No, no es así tampoco. Por eso es que la definición es un poco, como te digo, ¿no? Hay guías que no te definen necesariamente el dolor torácico, el dolor precordial, el dolor retroesternal. Pero digamos, para efectos prácticos, nosotros entendemos que cuando estamos hablando de un dolor retroesternal o un dolor precordial o un dolor torácico en el emitórax izquierdo, lo que estamos tratando de ver es corazón, ¿ya? Eso está claro. Pero ahora, lo que yo quiero de esta clase es que tú puedas definir cuándo realmente es un dolor coronario y cuándo no te da sospecha de dolor coronario, ¿ya? Pero luego, con lo que tú me dices, paciente diabético, y el paciente diabético no solamente cursa con neuropatías, sino que también el paciente diabético, justamente por esa clase de neuropatía, te va a cursar con dolores atípicos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora, vas a ver. Pero sí, es cierto, es correcto lo que has dicho. Y de todas maneras agradezco la participación porque eso nutre a la clase. El comentario que tú has tenido definitivamente es totalmente cierto, ¿ya? Pero luego, dentro del abordaje inicial, ¿no? Porque tenemos que, de todas maneras, nosotros a todo paciente tenemos que tener una secuencia. Esta secuencia es como un checklist, ¿ok? Este checklist te va a hacer que trates de, o sea, que evitemos cometer errores, ¿no? Porque estamos cubriendo, pues, de repente todos los campos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Vamos a hablar, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que ya hemos determinado la estabilidad del paciente, ¿no? El paciente no está inestable, sino ya está hemodinámicamente estable, ¿no? Lo que sigue es, ¿qué cosa? Hacer pues siempre una buena historia clínica y un buen examen físico. Entonces, si usted me dice, por ejemplo, que el paciente cursa con dolor a nivel del epigastrio, si yo le palpo el epigastrio, le hago presión, ¿no? ¿Usted cree que debería presentar dolor o no? Si fuera en este caso, como usted me dice, un origen cardíaco. Vamos, doctor, no se duerma. Bueno, continuamos, ¿ok? Para el resto también pueden participar, por si acaso. Pero bueno, en este caso, si yo estoy Doctor, pensando, disculpe, ¿qué comentó? si para el caso que usted ha comentado, que muy bien ha comentado y que yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico, si le hacemos el examen físico a este paciente
¿no? Porque usted me dice, el paciente tenía dolor a nivel del epigastrio. ¿Qué pienso a nivel del epigastrio? Nuevamente, segmentación del abdomen. Listo. Sí. ¿Qué se encuentra en el epigastrio? Ya hemos comentado la vez pasada, curvatura mayor, discúlpame, curvatura menor del estómago, tenemos la aorta, No, no tenemos el tenían el plexo. epigastrio como tal, sino tenían la fosa ilíaca izquierda. Por eso para mí era muy raro, o sea, tenía un dolor ahí. Dolor a nivel de fosa ilíaca izquierda, o sea, abajo a la izquierda. Sí, y era por eso era sorprendente el caso. Fue a emergencias en el Hipólito. Bueno, no puedo negarlo porque siempre les he dicho, en medicina no hay nada absoluto. Es posible, pero en este caso ya estaríamos hablando de un dolor referido, ¿no? Y a eso también quería llegar, porque si incluso fuera en epigastrio, el dolor sería un dolor referido. ¿Y a qué quería llegar? Si usted hace la palpación, no debería haber dolor, porque las estructuras que están netamente a ese nivel que usted va a estar palpando y tocando, no son las afectadas. Por lo tanto, no debería haber un dolor por las estructuras de esa región abdominal. Sería un dolor referido. Quiere decir que el dolor se mantendría de la misma manera, tanto a la palpación como en el reposo. Sí, por ejemplo, por eso le digo, ¿no? Historia clínica, examen físico. Ese es el abordaje. Si aún así, bueno, ahora sí, pues ahora nosotros tenemos la facilidad de tener un acceso a un electrocardiograma en casi todos los hospitales. Es un, este, es un, es una ayuda o un examen que se hace de forma rápida, porque hacer un electrocardiograma no nos debería demorar más de 10 minutos, ¿no? Así que se puede hacer pues un electrocardiograma, de todas maneras ahora sí incluso la guía te dice, ¿no? Que en dolor torácico, si tienes la duda o la sospecha, hazle un electrocardiograma, ¿no? Y el electrocardiograma te tiene que mostrar ciertas alteraciones, porque sobre todo cambios hemodinámicos también, ¿no? Pues ya luego vamos a ver, eso sí no sé si es que tenemos una clase de electrocardiograma, no sé si lo tenemos, pero el electrocardiograma es un tema muy, muy, muy bonito y muy amplio, y es más, es algo que ustedes van a ver toda la vida, porque ustedes como médicos siempre les van a pasar un electrocardiograma y te van a decir, oye, ¿qué tal está? ¿Qué ves? Entonces, es importante que podamos por lo menos determinar un electrocardiograma normal, ¿no? Si es que no tenemos una clase así, bueno, vamos a tratar de darnos un tiempo para hacer, aunque sea una pequeña introducción al EKG. Pero a lo que quería llegar, normalmente el EKG lo que te traduce la conducción eléctrica a nivel del corazón. Y si hay un tema de un infarto, definitivamente esa zona va a estar con un trastorno de la conducción, ¿no? Porque puede ser una areposinesia, o sea, va a haber un trastorno en la conducción y eso se va reflejado en el corazón, en el electrocardiograma. Y si esa zona es isquémica, naturalmente va a ser progresiva, entonces va a haber cambios hemodinámicos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo le hago un electrocardiograma a un paciente a las 10 de la mañana, luego a las 11 de la mañana, si es un infarto, va a tener que tener alteraciones, ¿no? Pero luego ya vamos a ver cuando hay pues un infarto con un ST elevado, un infarto sin elevación del ST, ¿no? Que ya es un poco más complejo de determinar, pero es importante, ¿no? Luego, ¿qué más quiero ver para ver si es un dolor torácico de origen cardíaco o no? La radiografía del tórax. ¿Por qué? Porque les dije, si los grados de insuficiencia cardíaca van a también cursar con cardiomegalia, ¿no? Y no solamente eso, sino que también tengo que ver si es que hay grados de congestión pulmonar, si es que hay grados de efusión pleural o si son síndromes consolidativos que pueden estar afectando al corazón, ¿no? Porque si yo tengo una neumonía, por ejemplo, una neumonía basal izquierda que me ocasiona dolor, ¿no? Eso sería un dolor, pues ya no, o sea, no de origen cardíaco, y si la neumonía es amplia, también me va a cursar con disnea. Entonces dicen, ah, mira, le duele y tiene disnea. Ah, eso de ahí son, ¿no? Pero no necesariamente es así. Por eso los exámenes auxiliares también nos van a ayudar, ¿ya? Y luego los scores de probabilidad, ahí te voy a poner un score que es uno de los más utilizados, que es la escala ICLIP, ¿no? Para que vayas viendo. Hay otros scores, sí, pero en ese momento no necesito que te sepas más, ¿ya? Así que vamos avanzando, vamos avanzando. ¿Qué es lo que queremos de todas maneras descartar, señores? Las causas potencialmente mortales. Porque nuevamente lo que te dije es, de todo dolor torácico, lo que yo quiero determinar es si es cardíaco o no, si es coronario o no. Y naturalmente, si fuese coronario,
Lo que yo tengo que alejar es las causas mortales, ¿no? Las causas potencialmente mortales. Eso es importante, ¿ya? Eso, así como te dije, ¿no? ¿Cuál es la función de las guías? ¿Te acuerdas que te lo mencioné durante muchas clases? Te he venido diciendo, ¿por qué nosotros usamos guías? Porque la guía lo que hace es disminuir mortalidad. Siempre te lo vengo repitiendo y en múltiples oportunidades, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Descartar las causas potencialmente mortales. ¿Listo? ¿Y cuáles son las causas potencialmente mortales? Acá te presento las 6 más frecuentes. Las 6 más frecuentes. Síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, sin- síndrome aórtico agudo, el neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y ruptura esofágica. Esos diagnósticos son los que yo tengo que asegurar, porque si un paciente tiene eso, como ves ahí, potencialmente mortales, o sea, el paciente va a tener un desenlace sombrío, ¿no? Ominoso. Entonces, eso es lo que yo quiero que podamos enfocarnos y vamos a ir descartando ahora. ¿Cuál es el tenor de la clase? Síndrome coronario agudo. ¿Qué te habla la guía? Síndrome coronario agudo. ¿Vamos a hablar de tromboembolismo pulmonar? Sí, bueno, eventualmente te lo voy a mencionar, pero para efectos de la clase y de la orientación, en este caso que estamos en semiología cardíaca, lo que quiero que hagamos es síndrome coronario agudo. ¿Listo? Que naturalmente eso sí también lo tengo en una clase. ¿Qué es lo que tenemos que ver en el tema de la enfermedad? Eh, semiología del dolor, ¿no? Semiología del dolor. Hay un acrónimo, ALICIA, ¿no? ALICIA. ¿Qué es lo que se busca, por ejemplo, en la semiología del dolor? A, antigüedad. Si el dolor es un dolor crónico, un dolor reciente, un dolor subagudo, ¿no? Localización, porque definitivamente no es lo mismo que esté en el emitoras izquierdo que esté en el emitoras derecho. Aunque eso no te excluye, ojo, un dolor en el emitoras derecho no te excluye que no sea coronario. Lo aleja, sí, es cierto, pero no te lo excluye. Porque, por ejemplo, también podemos tener cierta eh, condición, porque no es, o sea, no necesariamente es patológico, ¿ah? Que es el situs inverso. Porque un paciente con situs inverso, el corazón lo va a tener al lado derecho, pero es patológico, no, si todo funciona bien, solamente está en el otro lado. Por eso es una condición, no es una patología, ¿ya? El hígado va a estar en el hipocondrio izquierdo, pues eso es un situs inverso, ¿ya? Por eso te digo, la localización del dolor no te aleja, o sea, el que sea en el emitoras derecho, mejor dicho, no lo descarta, pero sí te lo aleja, ¿ok? ¿Qué más? La intensidad, ¿no? ¿Qué tan severo es? Características del dolor, si es un dolor, yo qué sé, tipo hincada, es un dolor tipo, yo qué sé, pulsátil, ¿no? Si es perenne o si es que de repente es intermitente. La irradiación del dolor, dónde inicia y hacia dónde va, o si solamente se queda en determinada zona. La acentuación o atenuación, porque es importante, ¿no? No solamente qué es lo que lo exacerba, sino qué es lo que lo calma. Por eso te pongo ahí acentuación, me falta poner, o atenuación, ¿ya? Y luego los otros síntomas asociados, ¿no? El cortejo neurovegetativo que se llama, ¿no? La sudoración, la sensación de muerte inminente, ¿no? Que son los síntomas asociados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de un síndrome isquémico coronario agudo, ¿no? Ahí te pongo, ¿no? El acrónimo, ALICIA. ¿Cómo va a ser la antigüedad? Normalmente en un síndrome coronario, como bien dice ahí, es agudo, ¿no? Un síndrome isquémico coronario agudo tiene que ser agudo o subagudo. Para este caso se consideran 48 horas, porque sí, pues si tú tienes incluso una angina inestable, esa angina inestable puede desembocar naturalmente en un tema de un infarto, pero no necesariamente de golpe o de instalación muy rápido, súbita. Se observa también, por eso se van haciendo electrocardiogramas seriados, ¿no? La localización precordial, ¿no? Ya te hemos dicho ya que eh, incluso no hay un consenso a nivel de todas las guías para definir a qué se refieren con un dolor precordial, ¿no? La intensidad en un síndrome isquémico coronario es variable. ¿Por qué? Porque la isquemia va a o sea, porque el dolor va a depender del grado de isquemia, ¿ok? Si es una obstrucción total de la arteria, el dolor va a ser agudo, va a ser intenso, porque va a haber una necrosis, ¿ok?
¿Y eso cómo se va a ver, por ejemplo, en el electrocardiograma? Vas a tener ondas Q, de todas maneras, ¿no? Casi siempre va a cursar con elevación del ST, ¿ya? Pero es importante que lo sepas, ¿no? ¿Cómo son las características del dolor? Es un dolor tipo opresivo, ¿no? Porque muchas veces también a la hora de describir, ¿no? Es que pasa mucho esto cuando no leemos, por ejemplo, semiología, pues, ¿no? No leemos semiología y, por ejemplo, para una pancreatitis, ¿no? Me ponen dolor tipo urente, ¿no? Y es más, también para describir dolor torácico, te ponen dolor tipo urente. Si me ponen urente y yo me baso y me fío en que la descripción o que realmente el médico ha determinado que es urente, yo no voy a pensar pues en un síndrome coronario agudo, ¿no? Porque el dolor del síndrome coronario agudo tiene que ser opresivo. Entonces, esa es una característica. El dolor del síndrome coronario agudo es opresivo, ¿ya? Irradiación, casi siempre irradia a los miembros superiores o a la mandíbula o a la región cervical, ¿ya? Acentuación o atenuación. ¿Te acuerdas que te puse, no? ¿Con qué se atenúa? Con el reposo, con los nitratos. Entonces, ¿con qué se va a acentuar? Con el esfuerzo físico, ¿no? Porque te dije, si hay una mayor demanda de oxígeno, si hay un mayor requerimiento oxigenatorio, si hay un mayor metabolismo cardíaco y no tiene el suministro necesario porque es una isquemia, el dolor se va a acentuar, ¿no? Y los síntomas asociados, que son los equivalentes a la inestabilidad, ¿no? O sea, la inestabilidad, bueno, si un paciente está con inestabilidad hemodinámica, ¿no? A este paciente tiene que ir a cateterismo, pues, ¿no? De todas maneras. Bueno, en realidad, la guía también te dice, ¿no? Te habla mucho de lo que son las unidades de hemodinamia. Todos los SICA deberían ir a cateterismo, pero bueno, y eso sí te lo digo, o sea, no se cumple tampoco en ningún país, porque incluso, ¿cuánto es el tiempo que yo debería meter a un paciente a un cateterismo? 1 hora. Y no se puede, ¿no? O sea, no se cumple eso, ¿no? Porque cuando tú tienes un paciente, y eso es parte del tratamiento, ya te he dicho, yo no te voy a preguntar tratamiento porque ahorita tú no estás para aprender tratamiento. Mi clase no se va a tratar de tratamiento, porque para eso vas a llevar tu clase de terapéutica, y ya luego cuando lleves específicamente medicina 1, medicina 2, ¿no? Ya ahí te vamos a hablar de tratamiento. Pero te comento, por ejemplo, si yo detecto un paciente que se está infartando, lo que yo tengo que hacer es reperfundir esa zona. ¿Y cómo reperfundo? Con un cateterismo. Eso es lo ideal. Pero eso no existe, pues, o sea, digamos, lamentablemente eso no es lo que sucede acá en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trombólisis, trombolizo, ¿no? Si es que el paciente no tiene criterios de exclusión absolutos, ¿no? Como por ejemplo un infarto previo en menos de 6 meses, a ese paciente no lo podría trombolizar. Pero como te digo, si ese paciente no tiene criterios de exclusión absolutos, yo lo tengo que trombolizar, porque lo que yo quiero es reperfundir, ¿no? Entonces ahí me cambia ya también el abordaje y el manejo, ¿no? Porque si un paciente está inestable, no le voy a poner, señor, ¿y cómo es este dolor? ¿Es opresivo? ¿Le hinca? ¿No? O sea, definitivamente mi abordaje cambia, ¿no? Y yo siempre tengo que ir enfocado a lo que va a comprometer la vida, ¿sí? Y naturalmente, ¿tú crees que eso en la emergencia tienes 2 o 3 horas para actuar? No, no tienes, porque tiempo es tejido. Por eso es que parte de mis exámenes, chicos, es que ustedes tengan solamente 1 minuto por cada pregunta. Hoy día lo hemos hecho con 2 porque, bueno, sí, pues lamentablemente también tengo que darles algunas facilidades, pero por eso es que te pido que tú desarrolles mis exámenes con 1 minuto, máximo 1 minuto y medio, ¿no? Porque en la vida, digamos, en la realidad, el tiempo es tejido, ¿ya? Y acá te pongo la clasificación de Kimball, que es la clasificación para isquemia, ¿no? Para isquemia, para infarto, básicamente, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero que veas de acá? La tasa de mortalidad, ¿no? Dependiendo de la clasificación funcional, ¿no? Vamos a ver la tasa de mortalidad. Vamos a suponer que un paciente tenga un KILIP 4. Este paciente lo más probable es que se me muera. Mira, la tasa de mortalidad está al 81%. O sea, este paciente, lo más probable es que termine, ¿no? Si me entiendes, ¿no? Que termine fallecido, pues, ¿no? Entonces,
Por eso te puse scores. Entonces, nosotros vamos haciendo los scores, en este caso, el KILIP, ¿no? Yo te pongo aquí digamos, el desenlace, ¿no? La tasa de mortalidad, ¿ya? Naturalmente, pues, para hallar este score son ciertos parámetros y patrones que en este momento no son de la clase, ¿no? Y aquí es algo que quiero que también, por favor, esta diapositiva, de alguna u otra manera, te la voy a preguntar, ¿ok? Así como yo te he dicho, te voy a preguntar el GASA, te voy a preguntar cirrosis, acá también te pongo, te voy a preguntar el dolor típico, porque lo que yo quiero que tú aprendas es el dolor típico. ¿Para qué? Para que tú me puedas determinar en base a eso si es un dolor eh, coronario o no. ¿Listo? Entonces, está. A ver, un segundito. A ver, un minutito, un segundito, un segundito. Ya, ok, continuamos porque si ya se está haciendo tarde, ¿no? Bueno, del dolor típico, ¿qué es lo que quiero que sepas? O sea, el dolor típico es desencadenado por el aumento en la demanda de oxígeno, ya sea, como te puse en el ejemplo, por una actividad física, ¿no? O por una taquicardia en reposo, ¿no? Te puse un ejemplo, ¿ya? O sea, cuando hay mayor demanda de oxígeno, el dolor se intensifica o aparece, ¿listo? ¿Qué otra cosa? Mira, dice, alivia en reposo, casi, pero no, pues, no un reposo de un minuto, ¿no? Ahí qué te dice, 20 minutos, 20 minutos. O alivia con nitratos. Y esta parte de nitratos, quiero que desde ya lo subrayes, lo enmarques, yo qué sé, porque esto de aquí también tiene una, digamos, una salvedad, ¿no? Que ahorita te la voy a enseñar, porque ya te dije, mi trabajo es darte lo de la guía. O sea, yo me siento mal cuando te voy a dar información desactualizada, ¿no? Entonces, esto de aquí, quiero que lo grabes para luego pasar a esto de aquí. Este cuadro de acá es del JAMA, por ejemplo, ¿no? Este es otro artículo, el JAMA. ¿Y por qué es importante este artículo? Mira, y ahí te he subrayado algunas de las características, porque mira, el LR es el Likelihood Radio, ¿ya? O sea, likelihood, ¿no? Probabilidad, ¿no? Es lo más probable. Mira, ¿qué te dice ahí arriba? Ustedes que saben inglés, ¿no? Porque están en su clase de inglés, ¿no? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque mira, dice, la irradiación del dolor torácico es a ambos brazos. No te dice que es al brazo izquierdo. Léelo, ahí te dice claramente, ¿ah? Both arms, ambos brazos. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mí me ha tocado ver colegas, ¿no? El paciente te dice, ah, doctor, es que el dolor se me va también para el brazo derecho. Y dicen, ah, no, si va para el brazo derecho, no. No, no, entonces no es. Tiene que ser el brazo izquierdo. No, doctores. Ahí está claramente. Y ahí te lo pongo con literatura actualizada. Esta literatura es del 2021, por si acaso, ¿ah? Actualizada. Este es un artículo del JAMA, del JAMA, ¿ya? Mira, el grado de asociación que hay, 2,6, altísimo, con un intervalo de confianza de, mira, de más del 95%. O sea, es altísimo. Lo más probable es que cuando tú tengas un dolor torácico o un dolor en el hemitórax izquierdo, llámalo como tú quieras, un dolor precordial, si ese dolor irradia a ambos brazos, lo más probable es que estés frente a un infarto. ¿Qué más? Naturalmente, si has tenido pues ese dolor, ¿no? Y que ese dolor ya, o sea, digamos, un antecedente de infarto previo, ¿no? Definitivamente. Pero ¿qué otra cosa es importante también?
que ese dolor cambia el patrón en menos de 24 horas. Doctor, el dolor que tengo, no sé cómo explicarlo, es distinto. Eso de ahí te hace pensar que el dolor es coronario, que el dolor es por un infarto. Porque también te llegan pacientes. Doctor, hace 3 días tengo este dolor en el corazón. Sí, de repente sí es un dolor coronario, pero puede ser un dolor tipo anginoso nada más, que no necesariamente es un infarto, porque te estoy hablando de un SICA, es un síndrome isquémico coronario agudo. Isquemia es falta de irrigación y eso ya lo sabes ya, ¿no? Y mira, aquí abajo, más o menos a la mitad de la tabla, ¿qué te dice ahí? ¿Qué te dice? Que no hay, mira, 1.1 quiere decir que no hay variación con el tema de la nitroglicerina, ¿no? ¿Y qué es la nitroglicerina? Nitrato, ¿no? ¿Cuál es otro? El dinitrato isosorbido. O sea, sí es cierto que un dolor típico debería ceder con los nitratos, pero el que no ceda no te excluye la, no te excluye pensar en un síndrome isquémico coronario agudo, ¿sí? Y sin embargo, en la otra tabla, ¿no? ¿Qué me hace pensar de que no es un tema de infarto? ¿Ok? O sea, me aleja la posibilidad, no te lo niega al 100%, ¿no? Pero te aleja la posibilidad. Mira que el paciente curse con síncope. Y de repente para ti ahorita no tiene mucha resonancia lo que te estoy diciendo, pero créeme, te lo digo, yo lo paso casi a diario. En la emergencia el paciente llega y te dice, doctor, yo qué sé, me dolía acá el corazón y me he desmayado. No, sí, es un síndrome isquémico coronario. No, doctores, todo lo contrario. El cursar con un síncope te aleja la posibilidad. Entonces te das cuenta cómo es muy importante entender la semiología para ir, digamos, orientando tu diagnóstico. Si bien es cierto, no te lo excluye. Yo no te estoy diciendo en ningún momento que porque presentó un síncope nunca va a ser infarto. No, sí, probablemente pueda ser un infarto, pero la causa es muy alejada. Ahí sí de repente ya pensarías pues en otra cosa, ¿no? Un SB de repente primero antes de pensar en otra cosa, ¿no? Entonces, este cuadro es importante, por eso es que te lo he puesto ahí y es actualizado por si acaso. Y aquí viene lo del doctor, ¿no? El caso del doctor que me preguntó, ¿no? Mira, ¿qué dice ahí? Te lo he puesto en rojo. Dolor atípico. ¿En quiénes vamos a presentar dolor atípico? Ancianos. ¿Qué más dice ahí? Diabéticos. Quiere decir que un diabético, ¿no? Para el caso que usted me ha puesto, bueno, aunque ya luego me puso fósil X izquierda, ya, doctor, un poquito, no se lo puedo negar, ¿no? Definitivamente no se lo puedo negar, pero aleja, digamos, digamos, no de primera intención voy a pensar pues en que un dolor en fósil X izquierda tengo que cursar con un IMA, ¿no? Pero bueno, no se lo puedo negar, yo no he estado en esa atención, no tengo acceso a la historia, así que si usted tiene esa versión, yo no se la niego, ¿no? Pero ¿por qué te digo? Porque es importante, mira, las características del dolor atípico. Quiere decir que un dolor atípico es todo lo que no es típico, ¿no? Entonces no me va a cursar pues con esos antecedentes, ¿no? O sea, el dolor, por ejemplo, no me va a calmar a los 20 minutos de reposo. Y no por eso voy a decir que no es un Zika. ¿M? Pero ¿cuáles son los equivalentes anginosos, por ejemplo? En un paciente con diabetes, con dolor y que encima me cursa con náusea, digo, puede ser coronario. ¿Se da cuenta? ¿Mm? En un paciente con enfermedad renal crónica, independiente que tenga hemodiálisis o no, si ese paciente encima tiene epigastralgia y fatiga, debo pensar en que puede ser un Zika. ¿Sí? Por eso esta parte de dolor torácico es muy importante, es muy rica, es lo que necesito que ustedes puedan captar. Porque esto de aquí es la base para que de aquí o sobre lo que ustedes determinen van a ampliar o no estudios. Por eso te dije, ¿no? Yo no quiero que le des de alta a un paciente que está con un IMA en curso.
pero tampoco pues quiero que le pidas un MIBI a un paciente que simplemente tiene una costocondritis, ¿no? O sea, no tiene sentido. Ah, mira, bueno, se acabó para gusto de todos. Se acabó. La clase de hoy es sobre eso. No estamos entrando todavía en ninguna patología marcada como una insuficiencia o como una falla cardíaca, ¿no? Porque vamos a tener clase de eso, ¿no? Pero bueno, son los temas que nos han tocado el día de hoy. Espero haber sido claro y naturalmente, como siempre, si por favor tienen una duda, con todo gusto. ¿Sí? ¿Todo en orden? ¿Ha estado claro? Sí, doctor, claro. Ok, ya los escucho con su vocecita de sueño. Bueno, chicos, de verdad, muchas gracias por haber colaborado con que esta clase sea a esta hora, ¿no? Es una ¿Daremos hora el poco, postre? disculpen. ¿Daremos el otro postre? No, ya no, ya, ya son las 10 de la noche, ya. No voy a torturarlos más. Este, pero bueno, de todas maneras agradecerles por el tiempo dispensado, ¿no? Como les dije, tuve una reunión en de JCI. Incluso estoy haciendo la clase ahorita desde la clínica, no he podido salir todavía. Les agradezco el tiempo que han podido brindarme, ¿no? Y la disponibilidad. El día jueves sí va a ser de todas maneras presencial, ¿ya? Salvo pues se les ocurra hacer otros paros a nuestros amigos los transportistas, que esperemos no sea de esa manera. Pero de verdad que muchas gracias y espero que no se tenga que no tener que ponerlos en esta situación nuevamente, ¿no? Ha sido una situación extraordinaria nada más. No se va a dar que tenga otra reunión a la misma hora. Así que nada, chicos, gracias. Como les dije, si todo está claro, de mi parte sería todo, ¿no? Si tienen alguna duda, este es el momento y si no, no hay ningún problema. El día jueves podemos volver a tocar el tema. No tengo ningún problema. Bueno, parece que todo está claro entonces. Bueno, chicos, en todo caso, muchas gracias. Me despido. Que Doctor, tengan entonces, la próxima va a ser postes de esto. bonita noche. Y dígame, sí.